Pulque, el néctar de los dioses. En el corazón de México, mucho antes de que los imperios se alzaran y cayeran, antes de que el acero español silenciara los cantos antiguos, ya existía un regalo líquido, nacido de la tierra y tocado por los dioses. ¿Qué pensarías si te dijera que esta bebida sagrada, este néctar divino, ha sobrevivido a todo? Sobrevivió a la caída de Tenochtitlán, a la furia de la conquista, a siglos de prohibiciones, de campañas de desprestigio que la tildaron de inmunda, de peligrosa. Una bebida que nutrió a sacerdotes en rituales secretos, que dio valor a guerreros águila y jaguar, que celebró la vida y la muerte, y que hoy, en pleno siglo XXI, sigue resistiendo, luchando por su lugar. No hablamos de un mito olvidado, enterrado en códices polvorientos. Hablamos de una presencia viva, espumosa, compleja. Hablamos del pulque, el octli ancestral, el verdadero néctar de los dioses mexicas. ¿Te atreves a conocer su turbulenta y embriagadora historia? Para entender al pulque, debemos viajar al tiempo del mito, al amanecer de los soles cosmogónicos mexicas. El maguey, la planta madre, no era una simple cactácea del paisaje semidesértico. Era un ser divino, era Mayahuel. La leyenda cuenta que Mayahuel era una hermosa doncella celestial, nieta de las Tzitzimime, demonios estelares de la oscuridad. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la sedujo y juntos huyeron a la tierra, transformándose en un árbol de dos ramas entrelazadas para ocultarse de la furia de la abuela. Pero la venganza de las Tzitzimime fue implacable. Descubrieron el árbol, rompieron la rama de Mayahuel y la devoraron. Quetzalcóatl, desolado, recogió los restos de su amada y los sembró en la tierra. De ellos brotó la primera planta de maguey, un regalo póstumo de Mayahuel a la humanidad, con su sangre transformada en el precioso aguamiel. Y así, el maguey se convirtió en la planta de las maravillas. Daba fibras para textiles y cuerdas, espinas para agujas y sacrificios, quiotes que ofrecían alimento, dulce y madera ligera para diversos usos, y del corazón herido por el tlachiquero, el experto extractor, brotaba el aguamiel, la sangre dulce de la diosa. Pero el aguamiel solo no era octli. Faltaba la magia de la fermentación, un secreto revelado por Patécatl, esposo de Mayahuel y dios de la medicina y las raíces curativas. Y de su unión divina nacieron los Zentzontotochtin. Los 400 conejos, dioses innumerables de la embriaguez. Cada uno representaba una forma distinta de experimentar los efectos del pulque, desde la alegría festiva hasta la melancolía o la furia. Beber pulque era invitar a uno de estos conejos a tomar posesión de tu espíritu. Por eso, en el mundo mexica, el pulque no era una bebida para cualquiera, ni para cualquier momento. Su consumo era un privilegio sagrado, estrictamente regulado, reservado para sacerdotes en ceremonias, para ancianos venerables, mayores de 52 años, un ciclo completo, para guerreros, antes o después de la batalla, para mujeres parturientas como analgésico y nutriente. Consumirlo fuera de estas normas o en exceso era un sacrilegio. La embriaguez pública podía castigarse brutalmente, desde la humillación y el rapado de cabeza hasta la muerte. El néctar de los dioses exigía respeto.
Era fuente de vida, conexión espiritual y un peligroso portal si se cruzaban los límites. El año es 1519. El mundo conocido por los mexicas se resquebraja. Con la llegada de los conquistadores españoles, no solo chocan dos imperios, chocan dos cosmovisiones, dos formas de entender la vida, la fe y la embriaguez. Para los recién llegados, el octli, el pulque, era una bebida extraña, turbia, vinculada a rituales que consideraban paganos y a una pérdida de control que les parecía bárbara. La corona española y la Iglesia católica vieron en el pulque un obstáculo para la civilización y evangelización de los pueblos originarios. ¿Cómo controlar a una población cuya bebida ritual fomentaba, según ellos, la idolatría y la insurrección? Los primeros intentos de control no se hicieron esperar. Restricciones, sermones condenatorios, la asociación directa del pulque con el demonio. Pero aquí comienza la gran paradoja del pulque en la colonia. Mientras la Iglesia lo condenaba desde el púlpito, la corona y los nuevos amos de la tierra, los hacendados, descubrieron algo crucial: el pulque era oro líquido. Así, la bebida sagrada de unos pocos se transformó, por conveniencia económica de los conquistadores, en la bebida popular de las masas indígenas y mestizas empobrecidas. Era barato, accesible y ofrecía consuelo o escape ante una realidad brutal. Era, en muchos casos, lo único que había. Y con esta popularización forzada nació el estigma. Lo que antes era éxtasis ritual, ahora era visto por la élite criolla y española como simple borrachera, como vicio de indios y léperos. El pulque empezó a ser sinónimo de pereza, de miseria, de falta de higiene, de todo lo incivilizado que el nuevo orden quería erradicar o al menos despreciar. Mientras el vino europeo se asociaba a la sangre de Cristo y a la buena sociedad, el pulque, el antiguo néctar divino, fue relegado al fango social. Finales del siglo XIX, principios del XX. México bajo el puño de Porfirio Díaz se abre al orden y progreso, y en esta era de modernización forzada, el pulque vive su aparente edad de oro. Los ferrocarriles, símbolo del avance, se convierten en las arterias que bombean aguamiel y pulque desde las vastas haciendas de los llanos de Apan hasta una sedienta Ciudad de México, el famoso tren pulquero. Cientos de pulquerías florecen en la capital, desde las más humildes hasta salones elegantes. La producción alcanza niveles nunca vistos. Los aristócratas del pulque, dueños de las haciendas, amasan fortunas inmensas. Parecía el cenit, pero las sombras ya se alargaban. Porque para la élite porfiriana, obsesionada con la imagen de un México moderno y europeizado, el pulque seguía siendo incómodo. A pesar de su poder económico, representaba al México indígena y mestizo, al pelado, al lépero, a todo aquello que consideraban un lastre para el progreso. Era un motor económico, sí, pero también una mancha social que debía ser controlada o eliminada. Y entonces comenzó la guerra sucia, una campaña de desprestigio sistemática y brutal que duraría décadas, golpeando al pulque en su línea de flotación, la percepción pública. Se esparcieron calumnias infames, diseñadas para generar asco y desconfianza. El mito más persistente y dañino, que para acelerar la fermentación se usaba la muñeca,
una bolsa de tela llena de excremento humano o animal, una mentira absoluta. La fermentación del pulque es un proceso natural, complejo, dependiente de las bacterias y levaduras presentes en el propio aguamiel y en los tinacales. Otros mitos lo tachaban de antihigiénico, de transmisor de enfermedades, hasta de causar estupidez y degeneración racial. Mentiras repetidas 1000 veces que calaron hondo en el imaginario colectivo. Impulsada por capital nacional y extranjero, la cerveza se posicionó agresivamente como la bebida de la modernidad, la higiene, la familia, incluso del nacionalismo. Sus campañas publicitarias eran directas: beba cerveza, sea moderno, sea limpio. Mientras financiaban o promovían estudios científicos que demonizaban al pulque. Fue una competencia feroz y desleal, donde el pulque, sin un aparato publicitario similar, llevaba las de perder. El resultado de décadas de asedio fue devastador. Las pulquerías, que se contaban por cientos, comenzaron a cerrar masivamente, especialmente después de la Revolución y durante la mitad del siglo XX. El consumo cayó en picada. La bebida de los dioses, que había sobrevivido a la conquista, estaba recibiendo un golpe casi mortal por la modernidad y la competencia económica. Pero la historia del pulque no es una tragedia, es una épica de resistencia, porque a pesar de las campañas, de la competencia, del desprecio, el pulque nunca murió del todo. Sobrevivió en los rincones del campo, en los barrios bravos de la ciudad, en pulquerías que se negaron a cerrar, bastiones de tradición y sabor custodiados por maestros pulqueros que mantuvieron vivo el conocimiento ancestral. En la actualidad, existen reportes e investigaciones sobre la Alemania nazi, que en los años 30, atraídos por los relatos sobre la sorprendente resistencia y vitalidad de los consumidores habituales de pulque en México, y siempre en línea con investigaciones sobre nutrición, mejoramiento racial y la búsqueda de cualquier ventaja imaginable, exploraron si el néctar mexicano ocultaba algún secreto. Y hoy, en pleno siglo XXI, estamos viviendo un auténtico renacimiento. Una nueva generación, cansada de lo industrial, está redescubriendo el pulque. Rechazan los viejos estigmas y abrazan su complejidad. Surgen neopulquerías que fusionan tradición y modernidad. Los curados explotan en un arco iris de sabores, y la ciencia comienza a confirmar lo que la sabiduría popular intuía. Estudios recientes destacan sus beneficios para la salud, rico en probióticos, vitaminas, minerales, un alimento fermentado complejo. El pulque es más que una bebida, es un símbolo de identidad cultural, un puente con nuestro pasado prehispánico, una declaración de orgullo por lo nuestro. Es la revancha del néctar divino, un legado vivo que se niega a desaparecer. De las manos de la diosa Mayahuel a los rituales sagrados, de la persecución colonial a la guerra sucia de la industria, de casi desaparecer a resurgir con orgullo. El viaje del pulque es un espejo de la propia historia de México, una historia de resistencia, de sabor profundo, de mitos tenaces y verdades incómodas. Así que la próxima vez que veas un maguey altivo en el paisaje o tengas frente a ti un vaso de pulque blanco y vivo o uno de cuerpo vibrante y colorido, recuerda su increíble travesía milenaria. Pregúntate,
¿Es solo una bebida o es una parte líquida de nuestra identidad que merece ser contada, protegida y celebrada? Si esta historia sobrenatural MX te ha parecido fascinante y te ha dejado pensando, regálanos un me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y si no quieres perderte más viajes increíbles por la vasta y misteriosa cultura mexicana, suscríbete ahora mismo a Historias Sobrenaturales MX. Ahora te toca a ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías la verdadera y turbulenta historia del pulque? ¿Lo has probado? ¿Cuál es tu curado favorito? O quizás conoces alguna otra leyenda o dato sobre esta bebida. Y muy importante, ¿qué otras historias sobre naturales o sobrenaturales de nuestro México te gustaría que exploráramos en futuros videos? Tus ideas son el aguamiel que alimenta este canal. Nos vemos en la próxima historia. Salud y que viva el pulque.